Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un capítulo más de Foro de Integración Cultural y Académica. Hoy tenemos un programa muy interesante. Hemos invitado a nuestro querido amigo Diego Nicolás Cuspoca Montaña, que vamos a conversar sobre la prevalencia de las instituciones democráticas, sobre todo en América Latina. Estaremos esperando que se sume en cualquier momento el querido doctor Wisman. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola doctor, buenas tardes, ¿cómo me le va? Muy feliz de estar nuevamente en este espacio, que es muy Bueno, importante para la construcción efectivamente de lo que implica la interacción y reconocimiento desde los diferentes países de lo que diversos temas tan importantes para los derechos humanos y para todo lo que hemos venido dialogando. bien, bien. Si te parece, vamos a empezar con unos videos para ir calentando el debate, las ideas y también, podríamos decir, no sé si Colombia, nuestro querido país hermano, está contento por el triunfo ayer agónico de la selección colombiana, muy difícil. La verdad es que fue, como dicen ustedes, muy berraco. Y también las elecciones que parece ser que ya llegaron a su punto final. Vamos a escuchar algunos protagonistas de la democracia en Latinoamérica y al final pues vamos a empezar a tocar el tema. ¿Qué te parece, Diego? Perfecto, perfecto, doctor. Bueno, entonces hemos preparado aquí unos videos para que todos, aquí hay libre manifestación de las ideas, los que quieran opinar a través del chat donde estamos transmitiendo, los invitamos a que lo hagan. Polarización máxima, una posibilidad de estallido, de la desestabilización del corazón del mundo. Sabemos de la historia de Colombia, hoy es mitad y mitad. Cualquier triunfo es pírrico, así hubiera sido el nuestro, o sea el nuestro, pírrico. Y la gran responsabilidad que tiene el progresismo en Venezuela, en Colombia, en Perú y en toda la vieja Gran Colombia también, es garantizar la paz. Y está en cuestión, este es el momento. Yo creo que hay gente en el gobierno de los Estados Unidos que lo sabe, lo entiende, menos en Colombia, pero también en Colombia hay gente que lo entiende porque ha leído los libros de historia. Miti, alguien prende la candela y terminamos en un holocausto con centenares de miles de muertos. Y yo me niego porque yo dejé las armas y hice un pacto de paz. Yo soy un hombre de paz. Por eso me he visto blanco. Y por eso cargo esto que no es la cruz, ni soy cura, esto es la última letra del arameo que dice, los últimos serán los primeros. Y tiene que ser. Decirte, el proceso no concluye. Nosotros estamos observando una afectación grave a la normativa. Eso significa que resuelve el Jurado Nacional. ¿Se cambió la regulación así? ¿Usted le está dando la espalda a sus más de 100,000 votantes en el extranjero, señor Roberto Sánchez? No, de ninguna manera. ¿Por qué no reconocer entonces los resultados? Usted lo ha indicado. Mire, quien ha viciado el voto de los peruanos en el exterior al haber cambiado la norma ilegalmente es la Cancillería y con la aceptación de... Su asesor ha indicado que buscan anular los votos en el extranjero. Usted literalmente está pateando el tablero democrático de estas elecciones. Los peruanos acá se respeta, pero ¿quién ha afectado esa normatividad? Colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Muchas gracias. Señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar
el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Muchas gracias. Agradecer a los miles de testigos, abogados y personas que en el caso del Pacto Histórico y la Alianza han participado en condición de observadores y participantes en el dispositivo de seguridad electoral. Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática. Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos. Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública. Bueno, ahí tenemos varios actores, tanto de Perú como de Colombia, que realmente pues es como un preámbulo para analizar qué está pasando en América Latina con las elecciones, si las instituciones que vigilan la democracia han sido eficaces o han sido rebasadas, o gracias a ellas podemos decir que generan la paz social. No pusimos el ejemplo de Bolivia, porque ya tiene más tiempo, pero parece ser también que están en una situación desfavorable para la población y se visualiza un regreso en términos generales de la derecha que quizás empezó muy fuerte con Argentina, luego Bolivia, luego Perú y ahora Colombia. ¿Cómo lo visualizas, mi querido Diego, todo esto en el concierto de la democracia en Latinoamérica? Bueno, nuevamente buenas tardes para todos los que nos están observando en este momento. Digamos que la situación es compleja. Es compleja porque parece ser que sí existe, aunque debemos de cierta manera creer en los sistemas democráticos, porque hacen parte de la institucionalidad. A veces esos sistemas se ven rebasados en torno a injerencia internacional. Y voy a poner el caso puntual de Colombia. Mientras los medios de comunicación planteaban el tema, por ejemplo, del preconteo en esta elección, pues salían los resultados del preconteo, que era el resultado inicial dentro de lo que había sucedido, pero no el resultado vinculante o definitivo, porque necesitamos pasar a un escenario del escrutinio donde se tendría que entrar los jueces de la República y los asignados por la Registraduría Nacional del Estado Civil a revisar si efectivamente los votos o lo que se había dicho en el preconteo tenía vinculación o existía el mismo porcentaje de lo que se había planteado, porque fue muy corta la diferencia. Inicialmente se hablaban de 260.000 votos. Eso, digamos, para la democracia colombiana, los dos candidatos alcanzan a tener 12 millones de votos, el país queda totalmente dividido en dos y la diferencia era mínima. Y pasa algo que es lo que nos lleva, digamos, a estas situaciones. Y es que en la red social X, el presidente de los Estados Unidos hace inmediatamente en el preconteo una felicitación al candidato que gana las elecciones en Colombia. Y entra diciendo que lo felicita por ganarlas,
generando una vulneración y un irrespeto total a los sistemas democráticos colombianos, porque no era vinculante, pero ya geopolíticamente se ejercía una presión. Lo mismo el primer ministro israelí, envía una felicitación directa al candidato colombiano, porque pues el nuevo candidato tiene una perspectiva de abrir relaciones. Recordemos que Colombia había roto relaciones con Israel en torno a las situaciones que están pasando en la Franja de Gaza, y pues el nuevo candidato dice que esas relaciones se tienen nuevamente que reafirmar. Entonces sale geopolíticamente y se ejerce una presión sobre el sistema electoral y democrático colombiano al escuchar esos pronunciamientos oficiales. De hecho, horas después, el presidente de los Estados Unidos, y hay que decirlo, dice que el candidato gana gracias al apoyo que él le da, que porque el candidato iba adoptado y como él le dio el apoyo, terminó ganando. O sea, hay una injerencia total respecto a la democracia colombiana. Entonces yo estaba haciendo el ejercicio de abogado escrutador. O sea, después de las elecciones, a mí me citaron, estuve con el sistema, con la registraduría, verificando los votos en la municipalidad donde yo me encuentro. Efectivamente, habían unas diferencias, habían unos votos que se habían sumado de más, habían unas situaciones que había que impugnar, pero era muy fuerte ante esos pronunciamientos que la situación, y yo pensaba, bueno, y si en el escrutinio la situación cambia, pero ya hay un posicionamiento de los Estados Unidos, pues va a ser muy difícil, eso va a generar una inestabilidad total para Colombia. Entonces, por ejemplo, lo que está pasando en Perú es muy preocupante, aún no se sabe, o sea, no oficialmente no se sabe quién es el presidente o la presidenta del Perú. Eh, digamos, el hecho de cómo se han vinculado a las elecciones desde la injerencia internacional lleva a dos caminos: o que el sistema democrático de los países se vuelva mucho más fuerte, los sistemas constitucionales se vuelvan fuertes y no permitan eso y se pronuncien en contra de esa injerencia, o simplemente la operación Cóndor 2.0 o la intervención sea aún mayor, que sería el otro camino, y nuestras instituciones se irrespeten ante los intereses digamos, de poderes mucho más grandes. Entonces estamos en ese debate constante. Efectivamente, el continente suramericano en este momento tiene una tendencia a la derecha, pero no a la derecha, sino a la extrema derecha. Digamos que tiene unas vinculaciones muy fuertes a lo que implica la vulneración de derechos fundamentales o de garantías ya obtenidas y ganadas. Entonces, la precarización laboral, el manejo, digamos, de la diferencia, el manejo de lo que se considera constitucional e inconstitucional. De hecho, espero que no, porque tendría que existir una modificación a la Constitución, pero en el caso colombiano, una de las propuestas del candidato que hoy es presidente era sacarnos del sistema interamericano de derechos humanos, que el sistema no servía, ¿no? Y claro que el sistema ha servido para las víctimas del conflicto armado colombiano, para situaciones que han reescrito nuestra historia. Entonces, en este momento estamos en ese debate. Va a ser un debate que tiende directamente a lo democrático, porque como lo digo, Colombia quedó dividida en dos. 12 millones dijeron, queremos este tipo de modelo con injerencia norteamericana, evidente, y otros 12 millones dijeron no, nosotros creemos en un modelo mucho más progresista, en un modelo donde los derechos y lo que se ha ganado en estos 4 años del último gobierno, que no fue un gobierno perfecto, fue un gobierno con múltiples errores, pero con ciertas garantías, como por ejemplo la universidad, o algo que llamaron la matrícula cero, que era la universidad gratuita, la universidad como la educación como un derecho fundamental, pero ya llevado a la práctica, sin atropellar a las instituciones privadas. De hecho, yo soy hijo de una universidad privada en mi pregrado. Entonces, mi universidad sigue funcionando, pero hoy todo aquel que quiera ir a mi universidad lo puede hacer también de manera gratuita, a través de ese plan que se planteó. Entonces, son muchas cosas. Esperemos que los recortes, como ha venido pasando en Chile, cuando llegan estos gobiernos, entonces determinan que los recortes se deben hacer sobre los derechos fundamentales. Entonces, vamos a recortar a la salud, vamos a volver el Estado muy pequeño. Decía el otro día un profesor constitucionalista muy importante en Colombia, el doctor Rodrigo Primi, nos planteaba que el Estado colombiano es un Estado muy pequeño. Decía que el Producto Interno Bruto, para vincularlo al Estado colombiano, era más o menos del 10%, o sea que el Estado colombiano en porcentajes es 10%.
diferente al Estado francés, que es un 50%. Entonces, nuestro Estado es muy pequeño y reducirlo aún más, pues digamos que llevaría a unas situaciones supremamente complejas. Entonces, claro, lo que está pasando hoy vemos que los estudiantes están saliendo en Chile, que la gente de la sierra en Bolivia está bajando a los territorios porque no quiere injerencia, que la gente en Argentina, estudiantes, abuelas, trabajadores están saliendo, y digamos todo ese componente de derechos humanos y fundamentales, que es prácticamente ese es el debate hoy por hoy, en unos garantizarlos, en otros recortarlos. Entonces, el continente está dando un giro, obviamente con una influencia muy grande, repito, del poder hegemónico, pero pues tenemos a México, al México progresista, tenemos al Brasil, y eso también es bueno para la democracia, que existan dos posiciones que ojalá puedan dialogar y puedan concertar. En Colombia se espera eso, que exista un diálogo, listo, llegó una forma de pensar y entender el mundo diferente, pero que se dialogue entre las partes, porque no se puede pretender que se desconozca a la otra, sino se tiene que generar un diálogo respetuoso. Sí, ahora lo más interesante desde mi perspectiva, vamos a decir que se ha ejercido la democracia instrumental, es decir, cómo se llega al poder, cómo se legitima a uno en el poder. Pero algo que también se ha dicho y que se divide la democracia y que Luigi Ferrajoli lo ha manifestado es la democracia sustantiva, que es, desde mi punto de vista, lo más importante, es cómo se ejerce el poder. Desgraciadamente, como bien lo ha señalado, estos gobiernos que se llaman de derecha o de extrema derecha, generalmente sus políticas públicas tienden a desmantelar al Estado social y democrático de derecho. El hecho de que, por ejemplo, un candidato, ahora presidente electo de Colombia, reconocido como ultraderechista, diga que hay que denunciar el Pacto de San José, no reconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana, eso desde mi punto de vista le da más valía y legitimidad a la Corte. Porque de una u otra forma, y yo he planteado en varias ocasiones que independientemente de los colores que sean los partidos políticos, de las ideologías, está la población y están los derechos humanos que protegen a la población. He planteado que la vieja división de poderes implantada artificialmente en Latinoamérica, ¿no? A través de un órgano legislativo, un órgano judicial y un órgano ejecutivo, ¿no? Vemos que en la práctica muchas veces, o en la realidad, o como diría el doctor Cipriano Gómez Lara, en el infierno de la realidad, pues no son pesos ni contrapesos, sino son comparsas. Y generalmente, como vimos en un presidencialismo, pues lo que haga el presidente o la presidenta, pues generalmente es apoyado. Entonces he planteado que el verdadero control del poder público son los derechos humanos. Porque los derechos humanos implican una forma de gobernar. Y a partir del 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha empezado a plantear como derechos autónomos exigibles judicialmente los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Y es obvio que la educación es un derecho humano. Es obvio que la salud es un derecho humano. Es obvio que el trabajo, la estabilidad laboral es un derecho humano. Es decir, y también un principio fundamental que es la no regresión y la progresividad. Entonces, cuando vemos las políticas que desmantelan al Estado, por ejemplo, de la Argentina, que en lugar de fortalecer las instituciones democráticas,
que las instituciones democráticas no deberían de verse únicamente aquella que cuenta y vigila los votos, sino de cómo se ejerce el poder. Y en este sentido, pues si por ejemplo le damos menos presupuesto al sector salud, pues ahí hay una violación de derechos humanos. Aquí es bien interesante porque los derechos humanos de carácter de derechos económicos, sociales y culturales implica una exigencia de dedicarle los mayores recursos posibles a estos derechos, porque además son derechos que tienden a luchar contra la pobreza. En eso podríamos sintetizar los derechos económicos, sociales y culturales, pues tienden a tener un aspecto solidario y pensar en los que menos tienen, en las llamadas poblaciones vulnerables. En México le llamamos categorías sospechosas, aquellas que históricamente han sido avasalladas por la práctica social, como el feminismo, las poblaciones originarias, los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad. Eso no lo puede olvidar el Estado. Gobierne quien gobierne. Entonces, el problema que tenemos es que cuando llegan este tipo de gobiernos, que además son entreguistas de los recursos naturales y que además no toman en cuenta a las poblaciones originarias ni hacen, cumplen con los tratados internacionales de hacer una consulta previa, de cuando sea un megaproyecto que las poblaciones originarias que son dueñas de las tierras ancestrales tengan un beneficio, sino únicamente lo que hacen es empobrecernos más. Y en Latinoamérica lo que menos necesitamos es empobrecer más a la población, porque casi el 50% de nuestros países está en un nivel de pobreza. ¿Cuáles serían, desde ese punto de vista, siguiendo las lecciones de Argentina, que podríamos decir entreguista completamente? De hecho, hay un proyecto, no lo conozco bien, pero me llama la atención, de que alguna parte de la Patagonia sea un lugar para el país de Israel, porque Argentina es un territorio muy grande, pero poco ocupado. Para hacernos una idea, geográficamente la Argentina es más grande que México, pero en México vemos 136 millones de habitantes y en la Argentina creo que llegan a 60 millones, 70, no recuerdo. Es decir, son muy pocos en relación a densidad de población en algunas partes. Y también tenemos el problema en Bolivia, que ganó también la llamada derecha, y que las políticas han tendido a ser entreguistas de los recursos, sobre todo del litio, y esto ha provocado lo que quizás de manera alarmista, lo decía en la entrevista el presidente Petro, ¿verdad? Que realmente esto de los extremos pues lleva a una polarización de la población y eso pues no queremos que un colombiano le grite a un colombiano, un mexicano a otro mexicano. Y aquí tenemos la verdad y eso también debemos de blindar las democracias latinoamericanas. Por ejemplo, el México viendo, aprendiendo. En Europa también lo hay, que cualquier infiltración extranjera en las elecciones deben anularse estas. Entonces, imagínate que tenemos ahí a todos los 500 diputados y el proyecto era que si había intervención extranjera, deberían anularse las elecciones. Imagínate que los partidos de oposición en México hoy votaron en contra. O sea, ¿qué lección nos deja eso? Es triste porque pensar que la mano extranjera de cualquier país, de cualquier potencia, venga a decidir lo que los derechos políticos
y civiles que tenemos, pues es triste, ¿verdad? Entonces, pienso que debemos de blindar y también lo que yo veo un fenómeno, no sé qué opinión tengas, de que los votos en el extranjero, sobre todo los de Estados Unidos y Canadá, que era una medida interesante para que los nacionales que estuvieran en el extranjero también votaran, pues se ha vuelto un problema porque han tenido mucha influencia pues de esos países donde radican. ¿Qué opinas al respecto, mi querido Diego? Bueno, doctor, digamos, son muchos temas, pero voy a partir por ese último respecto de los votos en el extranjero. De hecho, una de las autoridades en materia electoral en Colombia es el Consejo Nacional Electoral. Y se estaba pidiendo verificar los votos en el extranjero por la diferencia tan estrecha y públicamente salió el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano que está politizado totalmente porque son personas de partidos políticos los que están ahí en calidad de funcionarios y de magistrados, y ellos dicen que eso no se puede hacer en este momento, sino que tenemos que confiar en los formularios E14, que son los formularios que condensan como toda la información, que porque no se darían los tiempos para trasladar esos votos a Colombia, llegar, que los jueces hagan la revisión y demás, sino que, y que eso no daría los tiempos para la posesión del presidente. Entonces, que no era posible que los abogados escrutadores pudieran hacer las impugnaciones respecto a los votos internacionales y verificar que si los votos internacionales en estos países, en Europa y demás, pues digamos eran acorde a lo que se había establecido en preconteo. Entonces, pues es una situación que de cierta manera no permite que existan las claridades desde el punto de vista electoral y democrático. La situación es compleja. Por ejemplo, miremos la inestabilidad democrática del Perú. ¿Cuántos presidentes en los últimos tiempos Y, de y aquí, cierta corriente? y aquí, Diego, ¿cuándo toma el poder el siguiente presidente? El 7 de agosto es la posesión. Ah, De es hecho, muy la rápido. posesión tiene que ser ante el Congreso de la República. Ya se está planteando que no, que quieren que sea, o eso es lo que se dice, que quieren que sea una base militar. Y se dice, no, venga, es que usted para posesionarse tiene que primero hacer un empalme que se dijo que no se iba a hacer, pero pues se tiene que hacer porque legalmente está establecido que el gobierno que sale y el gobierno que entra empalman. Y entonces se decía que no, bueno, bajo el desconocimiento, pero desde la postura, una cosa es cuando se es candidato y otra cosa cuando ya se es presidente. Pero digamos que muchas de las propuestas, y aquí paso al segundo punto, muchas de las propuestas que se plantean tienen que ver con el plan de gobierno de Milei, que es prácticamente el plan de gobierno que se plantea para Colombia: extracción, que ingresen las multinacionales extranjeras, porque es que necesitamos que exista explotación petrolera. En este momento, digamos, estábamos en una época de transición energética, o eso era lo que se planteaba Colombia, pero pues la postura que llega dice, no, aquí hay que sacar los recursos naturales y todo lo que se pueda, porque eso va a generar estabilidad económica, pero pues una cosa es la estabilidad económica y otra cosa, por ejemplo, es quedarnos sin agua. Entonces, o no hablar de desarrollo sostenible o de cambio climático porque creemos que eso es una invención y que la comunidad científica no lo ha planteado, porque esa es la discusión hoy. Es una discusión que yo la he venido planteando entre lo racional y lo irracional. Para mí es irracional limitar derechos humanos ya, o derechos fundamentales ya ganados dentro del Estado social de derecho. Si usted va a entrar dentro de una de las ramas, como en este caso en Colombia, la rama ejecutiva, pues usted debe entender qué implica el Estado social de derecho, porque vivimos en un Estado social de derecho que tiene una constitución que es la Constitución del 91. En Colombia, en los últimos 4 años, ha existido un ejercicio muy interesante del tema de los pesos y contrapesos que usted enunciaba, doctor. El gobierno actual sacaba, por ejemplo, decretos de emergencia en ciertos departamentos del país, y la Corte Constitucional determinaba que el decreto no era posible, era inconstitucional, no cumplía los requisitos. Existían pronunciamientos del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional,
Entonces existía un equilibrio entre las ramas del poder público y los órganos de control en Colombia durante estos 4 años. Fue muy evidente y fue muy bueno para la democracia. Se pasaban unas reformas para que fueran y cumplieran sus trámites en el Congreso de la República, como la reforma laboral en el caso colombiano, que tuvo un debate muy denso porque el gobierno que sale no tenía mayorías en el Congreso, y eso llevó a una disputa desde el punto de vista de lo que implicaban esos derechos y demás. Entonces, nosotros tenemos una institucionalidad que se considera fuerte, pero ese ejercicio de los pesos y contrapesos fue mucho más evidente en estos últimos 4 años, seguramente porque en 200 años de historia, este sería como el segundo o tercero gobierno, siendo muy pretencioso progresista, de nuestra historia republicana, lo que implicaba, digamos, un ejercicio de esos pesos y contrapesos muy interesante. Esperamos y espero, y voy a ser muy riguroso con eso, que en este caso, de este nuevo gobierno, se dé ese ejercicio de pesos y contrapesos. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional y la rama legislativa, en el momento en el que el nuevo presidente, precisamente para limitar derechos, que sería, la limitación de derechos, como usted bien lo plantea, sería inconvencional, iría en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos. Si se empieza a limitar derechos, tendría que usted hacer reformas constitucionales. Y para hacer una reforma constitucional, usted tiene que ir al Congreso, o sea, a la otra rama del poder público, al legislativo, presentar el proyecto de modificación de la Constitución. Y no solo eso, tendría que ir ese proyecto a revisión de la Corte Constitucional. Entonces uno espera que ese sea el freno ante digamos, el exceso de poder del Ejecutivo en torno a los derechos fundamentales y los derechos convencionales. Aspiro a que efectivamente el legislativo y la Corte Constitucional entiendan la importancia, y estoy completamente seguro de ello, la importancia de que estemos en el sistema interamericano. Nosotros no podemos salir del sistema, debemos es fortalecer el sistema, ayudar a que el sistema se siga fortaleciendo, porque es fundamental para lo que ha pasado, digamos, desde el punto de vista en Colombia con las víctimas. Se planteaba también que se acabara con la Justicia Especial para la Paz, que fue el sistema creado de justicia transicional durante el proceso de paz con las antiguas FARC. Y decía, digamos, el presidente de la JEP, que no veía viable el hecho de que se acabara la Justicia Especial para la Paz, porque entonces, uno, íbamos a incumplir como Estado un acuerdo que se había hecho. Dos, iban a quedar en el limbo las víctimas del conflicto armado colombiano. Si conocemos ciertas cifras de lo que pasó en el conflicto, es gracias a la Justicia Especial para la Paz. Si existen unos casos, es porque la Justicia Especial los ha estudiado. Si el sistema es tan amplio, es porque tuvimos una comisión de la verdad que sacó un informe sobre lo que pasó acá. Tenemos también una unidad de personas, de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, porque en Colombia hay personas desaparecidas que desafortunadamente sus familias aún esperan encontrarlas. Entonces, si se destruye todo ese sistema, pues va a generar unas situaciones muy complejas desde el punto de vista institucional. Entonces, yo sí espero que en estos 4 años los pesos y contrapesos funcionen. La realidad nos dice que en otros países donde se ha hecho el ejercicio, al parecer no está pasando. Que es el caso argentino, que es el caso del Perú, que, repito, tiene una situación de presidentes y una alternancia en el poder de presidentes que ha generado una situación muy compleja desde el punto de vista democrático y de estabilidad de ese Estado. Lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Chile, que llegan y lo primero que hacen es recortar a educación pública, y eso inmediatamente va a generar una respuesta. Yo espero que se haga un ejercicio de derecho comparado donde se verifique efectivamente lo que ha venido pasando en otros países, un ejercicio responsable, y se determine que efectivamente el Ejecutivo pues va a tener una hoja de ruta, pero ese Ejecutivo entienda que ya hay unos derechos adquiridos y que quitar derechos o reducir derechos va a llevar efectivamente a que la gente o los estudiantes, si usted le quita a los estudiantes la universidad gratuita, pues la reacción natural y normal es que los estudiantes se van a tomar las calles para protestar en contra de este Estado, y va a generar una situación compleja. O si usted quita derechos a los trabajadores, pues los trabajadores se tomarán las calles. Y entonces, pues habrá que existir un diálogo muy fraterno en torno a su política económica, cómo la van a plantear, pero seguramente muy difícil en cuanto al debate público. Pero esperamos que así como los pesos y contrapesos, o yo espero, así como los pesos y contrapesos en estos 4 años fueron muy efectivos,
pues en lo que viene también se siga manteniendo para demostrar que la institucionalidad y la democracia colombiana realmente es muy fuerte, evitando también y poniendo freno a la injerencia internacional, que es la que aparentemente, por lo que se ve en cuanto a la vulneración de derechos humanos, es la que quiere que nosotros salgamos del sistema interamericano. De hecho, una propuesta que era también una propuesta del candidato que era muy debatible, era sacarnos del sistema de Naciones Unidas. Eso implica una situación sumamente riesgosa. Es como alejarnos del mundo y dejarnos allá lejos y guardados, y pues eso es inconstitucional totalmente. Entonces, si nos sacan de los sistemas internacionales, si incumplimos los tratados internacionales a los cuales nos hemos venido comprometiendo, pues eso nos va a llevar, digamos, a unas situaciones muy complejas en cuanto a los derechos humanos, la institucionalidad, la democracia, la política y todo aquello que conocemos que es el Estado Social de Derecho. Sí, la verdad es que ¿cuál sería la razón de estos políticos de cualquier nacionalidad alejarse de los principios de la ONU, de los planteamientos y parámetros de la protección de derechos humanos que ha generado la Corte Interamericana en nuestro continente? Ahora, hay que ver que estos políticos son demasiado ignorantes. Yo recuerdo que cuando surgió lo del COVID, el presidente norteamericano de aquellos entonces dijo que deberían tomar un desinfectante para matar al COVID. Algunos como Bolsonaro decían, no, es una simple gripita. Es decir, a veces no saben ni tienen una guerra en el mundo y no saben geográficamente dónde se encuentra ese lugar. Y ahora lo que hablaste sobre el Producto Interno Bruto, también hay que decir que es una falacia el Producto Interno Bruto en cuanto al reparto de riquezas. Mira, por ejemplo, el año pasado, perdón, de acuerdo con la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto, Argentina estaba en primer lugar con 4.3% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y Argentina ha tenido una devaluación muy grave. Luego le sigue Paraguay, luego Costa Rica, luego Venezuela. Imagínate, Venezuela la pone en ese lugar que ha estado bloqueada hasta ahora, que se ha convertido supuestamente en un socio de Norteamérica, Panamá, y Colombia viene con 2.6 en la mitad de la tabla, pero México viene con 1.2 de crecimiento, 1.2. Y hoy el sueldo mínimo se ha aumentado, el salario mínimo se ha aumentado un 400% nunca en la historia. Los adultos mayores reciben del Estado una pensión por jubilación universal. Cada 2 meses les dan alrededor o nos dan alrededor 6,000 pesos sin hacer nada, solo por estar viejos. Entonces, realmente hay más movimiento económico. Lo que sucede es que esos factores son de la macroeconomía. Las grandes empresas, las transnacionales, por ejemplo, nosotros en México tenemos, en Puebla, tenemos a la Volkswagen. Resulta que la Volkswagen es la empresa de Alemania donde más rentable es. De hecho, se decía que Alemania iba a cerrar la Volkswagen en Alemania y que solamente se iba a quedar con las plantas que tenía en Brasil y en México. Entonces, muchas veces este Producto Interno Bruto lo manejan los grandes intereses económicos. Aquí lo que yo propondría es que se le preguntara a la gente, ¿no? ¿Cómo te sientes? Por ejemplo, en Estados Unidos hay una gran desigualdad social. Hay gente que vive en la calle, hay gente que se muere por el consumo de drogas, hay gente que vive en su automóvil y tienen un alto índice de analfabetismo y todavía se creen que son el modelo para la democracia. Inclusive el derecho a la salud, pues no le puede exigir uno al Estado que le dé las medicinas, sino que tiene que
hacer un contrato de seguro, pagar a las aseguradoras para tener el servicio de protección a la salud. Entonces, a veces las cosas no son como parecen. Entonces necesitamos ahí sí poner atención. Cuando el año pasado también la Corte Interamericana estableció que el cambio climático debe de verse como jus cogens, como un derecho de orden público internacional para proteger al planeta, que el desarrollo sea sostenible para las futuras generaciones, pues ahora resulta que, vamos a decir, gente ignorante, prepotente, resulta que simplemente dice, no existe. Entonces, también, vamos a decirlo, desgraciadamente pienso que viven en una realidad virtual. Entonces, ellos se imaginan, por ejemplo, cuántas veces estaba diciendo el New York Times, periódico gringo, que Donald Trump, más de 35, le perdí la cuenta, me quedé como en 35, 36 veces, había dicho que ya había ganado la guerra. Ya había ganado la guerra 35 veces, más las que lleva y se han acumulado y que han acabado con todo, ¿no? Y resulta que, pues, los más interesados en firmar la paz, pues son ellos. ¿Por qué? Porque no han podido, afortunadamente, adueñarse de esa región del mundo donde el petróleo, pues, circula ampliamente, ¿no? Bueno, después de este foro de desahogo, vamos a la fase de las conclusiones. Creo que ya no nos alcanzó el querido Wisman, tuvo una reunión de último momento académica y pues lo vamos a extrañar, pero pues aquí estamos nosotros. ¿Cuál sería tu conclusión, mi querido Diego, después de, hemos hablado, estaba en un curso sobre metodología jurídica, ¿no? Y el profesor decía que además tiene un alto nivel intelectual, pues que que no hay que dar definiciones, que hay que hablar de al grano. Y se la pasaba dando definiciones. Entonces yo le pregunté, profesor, usted ha dicho una ensalada, ha hablado de todo. No hemos sistematizado la información, ¿no? Yo creo que así hemos hecho hoy una ensalada de la política, de los derechos, desde una perspectiva eminentemente latinoamericana y con la esperanza de que estos derechos conquistados no gratuitamente a través de la historia y sobre todo desarrollados de manera independiente en Latinoamérica, pues deben de prevalecer, gobierne que un gobierne. Adelante, por favor, Diego. Gracias, doctor. Bueno, primero, lástima que no estuvo el doctor Wisman porque él es alguien muy institucional. Siento que su posición, donde él siempre se ubica, y eso lo respeto mucho, es precisamente confiando en las instituciones que tenemos y eso está muy bien. Y como digo, ojalá funcionen como vienen funcionando porque vienen haciendo un ejercicio democrático muy interesante. También, claro, hoy hablamos de muchos temas, son temas muy amplios porque la democracia en Colombia no es únicamente de Colombia, sino es de lo que está pasando en Latinoamérica. En cada uno de estos países y estos procesos tienen cosas muy similares. Tenemos que hablar de geopolítica porque hay una intervención en nuestras elecciones de manera desafortunada, que es una intervención pública, ni siquiera es de pronto que no la veamos, no sea tan evidente, sino que se está mostrando de manera desvergonzada, y pues eso nos lleva a que tengamos que hablar de todos esos temas y crear esa ensalada. Porque claro, el espacio de hoy era netamente hablar de las instituciones, pero no podemos hablar de las instituciones si no hablamos de geopolítica, de los derechos humanos y de otros países y otros fenómenos, inclusive desde el componente de lo que se plantea el componente económico, que efectivamente es así. O sea, esas mediciones internacionales también buscan unas directrices. En Colombia también, como en México, y creo que fue bajo la experiencia de México, en el gobierno que está por salir, se aumentó el salario de manera histórica y se le llamó salario vital, que porque la Constitución establecía algo del salario vital, y eso generó un impacto
y muchos tecnócratas y economistas salieron a decir que el país iba a entrar en una crisis económica muy fuerte por haber subido el salario, que eso iba a llevarnos a unas situaciones complejas y pues pasó el tiempo y al final el tiempo le dio la razón al aumento del salario porque mejoró la condición de vida de los ciudadanos. Repito, existe una situación entre ser candidato y ya ser presidente. Sí, Esperemos que esas, en eso que mencionas aquí en México, siempre se decía que si se aumentaba el salario mínimo, se iba a venir una inflación. aquí igual, aquí el Y concepto era entonces el mismo. que lo que teníamos que hacer es apoyar a las empresas grandes para que tuvieran ingresos y se derramara hacia abajo. Entonces, Exacto, lo que hizo el presidente y ahora la presidenta, pues se inyectó recursos, pero abajo. Y eso hace exacto. que en México muchas empresas quieran venir a invertir. Aquí, por ejemplo, Esa era la misma fórmula, perdón, que nosotros utilizábamos y nos plantearon durante muchos años, que las empresas no deberían pagar tanta carga desde el punto de vista de tributo, que se debía apoyar a las empresas y que las empresas iban a generar empleo y que ese empleo nos iba a llevar a un desarrollo. Y resulta que quitando garantías laborales y dando a las empresas, pues ese desarrollo nunca se vio. De hecho, nosotros, un presidente que tuvimos, planteaba que teníamos que trabajar, trabajar y trabajar, y que nosotros éramos una sociedad perezosa y que teníamos era que trabajar. Y la gente creía en eso. Y duramos muchos años y la gente siguió igual, los niveles de desigualdad y de pobreza aumentaron. Entonces, cuando la fórmula se cambió, inmediatamente aquellos que le hacen lobby a las empresas, pues no, eso va a generar inflación, eso es una irresponsabilidad económica, eso tal, y al final pues no pasó. De hecho, el decreto que determinó el salario mínimo en Colombia fue demandado y el Consejo de Estado aceptó la demanda y tumbó el decreto. Y le ordenó al presidente que tenía que sacar un nuevo decreto y entonces el presidente dice, listo, yo saco un nuevo decreto y sacó el mismo. Entonces, ahí venimos cuando los pesos y contrapesos dijo, bueno, entonces sí, yo lo aumento y eso llevó a que, bueno, no lo aumente sino manténgalo y el incremento pues fue histórico, sí, pero no fue tampoco tan alto, o sea, digamos, a unas sí. situaciones como el caso de México, que sí fue bastante importante el aumento. Nosotros estábamos acostumbrados a aumentos muy mínimos y eso, digamos, llevó a esa situación. Entonces, siempre nos vendieron esa teoría económica y cuando la cambiaron, al parecer no están así. Pero voy y retomo. Espero que el candidato no sea el mismo que va a gobernar, porque el candidato hacía, digamos, unas propuestas muy complejas. Una era que había que desaparecer a la izquierda, y eso ya es fascismo. Cuando usted propone desaparecer a la otra parte de la sociedad que no piensa como usted, eso hace en el 48 y eso hoy se llama fascismo. Entonces esperemos que esas posturas de tal vez las personas o el grupo de trabajo que lo estaba asesorando entienda que 12 millones dicen una cosa de colombianos, lo apoyan y otros 12 millones dicen que no lo apoyan, pero él tiene que gobernar para los 40 millones de colombianos. Sí. Entonces, al gobernar para los 40 millones de colombianos, usted tiene que efectivamente generar una estabilidad, un equilibrio social y demás. Esperemos y espero que ojalá el nuevo gobierno que ingrese le vaya bien, porque pues es necesario para la estabilidad de Colombia. Pero si el tema implica la vulneración de derechos humanos desde los espacios donde estemos, incluyendo desde la academia, tendremos que denunciarlo y plantearlo. Nosotros, como convencionalistas, no vamos a permitir que salgamos del sistema interamericano, tendremos que denunciarlo. Como convencionalistas no vamos a permitir que se limiten derechos humanos, eso no lo vamos a permitir y debemos de cierta manera poner una posición. Y por eso la importancia de estos espacios y con esto voy a concluir. Estos espacios académicos son precisamente para eso, para que hablemos de cosas que van en contra de lo racional, que van en contra de los derechos humanos, de los sistemas que han costado muchísimo estar allí. Si las grandes potencias hoy no creen en el sistema internacional de las Naciones Unidas, nosotros sí debemos creer en el sistema. Si el sistema interamericano, como pasa, la potencia hegemónica no hace parte en últimas del sistema, no respeta el sistema, pero los otros países sí. Entonces, es muy importante que se mantengan esos sistemas, que sigamos creyendo en la convencionalidad, que nuestros casos sigan llegando al sistema cuando el Estado es incapaz de cumplir con sus deberes como Estado social de derecho
Y pues bueno, aquí estaremos para seguir debatiendo al respecto y hablando. Y para que veamos las contradicciones, hace rato mencionábamos que el Producto Interno Bruto más alto en Latinoamérica era el de Argentina. Cuando vamos al ranking de los salarios mínimos en Latinoamérica este año, en los países que generalmente salen que son más democráticos, son Costa Rica, Uruguay. A nivel Latinoamérica, el primer lugar lo ocupa Costa Rica con $751. Luego sigue Uruguay con $648. Y luego siguen hasta el quinto lugar, sigue México. Todavía vamos al quinto lugar con $533. Y Colombia está en noveno lugar con $446. Por eso menciono que es una falacia eso del Producto Interno Bruto, porque no implica el reparto de la riqueza. Y la única forma de repartir lícitamente la riqueza, pues es a través del trabajo, con un salario justo, ¿no? Que es un derecho que inclusive en la Constitución mexicana de 1917, que sigue vigente con más de 800 reformas, fue la primera que estableció derechos para los obreros y derechos para los campesinos. Entonces, son la mayoría de la población y pues hay que protegerlas, ¿no? Pues muchas gracias, Diego, ha sido un placer. Un tema muy interesante, demasiado actual, somos muy atrevidos por aventarnos a hacer estos análisis. Esperamos que contribuyan desde la academia a fomentar el espíritu crítico y la protección de los derechos humanos. Saludamos a nuestro querido amigo Juan José Aguilar Ordóñez, que siempre nos sigue a través de TVLex. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles, aunque este viernes tenemos Viernes de Derechos Humanos con un tema muy interesante que los invitamos a que a partir de la 1:00 p.m. nos sigan. Y hemos creado una escuela que le llamamos el JUS Comune Convencional, es decir, el derecho convencional interamericano. Vamos a pasar antes de despedirnos unos videos. Esperemos que te sumes, Diego, y que se sumen los demás colegas que lo desean hacer. Así que nos vemos pronto, mi querido Diego. ¿Dónde más? En TVLex. En TVLex. Gracias. Gracias a todas y a todos. Hasta pronto. Esta es nuestra cultura escolar. Defendemos la autonomía, una propuesta para la emancipación, el humanismo construida desde la base social, para la justicia en nuestra América desde la base. Esta es nuestra ruptura epistemológica. Defendemos la autonomía científica del derecho, el humanismo frente al memorismo. Construimos el pluralismo jurídico desde la base. Conectamos los estandaricanos con la realidad. Formamos juristas comprometidos con la justicia material. El derecho no es monopolio de las élites. Es una herramienta de liberación para nuestros pueblos. Declaramos la guerra al solipsismo normativo. Formamos juristas con la alteridad. El derecho no es monopolio de las élites tecnócratas. Conectamos estándares con prácticas de resistencia. Control de convencionalidad de abajo hacia arriba. Proponemos un ius convencionale comune, que priorice la protección de la persona y materialice las reparaciones de la Corte. Por una América Latina más justa. Crítico. Una propuesta para la emancipación, construida desde la base social, para la justicia en nuestra América. ¿Sabes cuántos estados aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana? Participa y aprende el estado del arte interamericano por TVLex. Te esperamos en TVLex. ¿Sabes cuántas sentencias ha recibido México de la Corte Interamericana? Participa y aprende el estado del arte interamericano. ¿Sabes qué es el control de convencionalidad?
y que todos los jueces están obligados a aplicarlo, participa y aprende el estado del arte interamericano por TVLex. Te esperamos en TVLex. Sabe que los jueces mexicanos están obligados a no aplicar el arraigo penal ni la prisión preventiva oficiosa. Yo no tengo nada que hacer. ¿Pero qué haces? Nunca. ¿Cómo es tu nada? ¿Cómo es tu nada? Yo nunca tengo nada que hacer. Yo voy a tu casa, ¿y qué estás haciendo? Nada, nada, absolutamente nada. ¿Pero qué? O sea, estás tirado en la cama, miras tele, Es que comes... la gente le gusta hacer algo a fuerza. No, pero ¿cómo es tu nada? A fuerza. Y yo les quiero enseñar a la gente a no hacer nada. Entonces siempre que hablo con una persona, le digo, ahora te voy a enseñar a no hacer nada. ¿Y cómo es tu nada? Decirte, el proceso no concluye. Pero mi repudio total. Debo agradecer miles de testigos, abogados y personas. Tu derrota es inevitable. No olvidaré que... Hola, ¿qué tal? A ver, imagínense. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo. Participa en la estancia de investigación 2026 sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se llevará a cabo del 20 al 24 de julio en San Cristóbal de las Casas. Cuenta con certificación internacional. Nos vemos todos los miércoles en el foro del Foro de Integración Cultural y Académica por TV _Lex, 12 horas México, 13 horas Bogotá.